Bien, pues vamos con la primera de los Balcanes, ¿no? Hoy no hay tantísima información como luego en otras clases que sí me mando un poco, ¿verdad? Este, Porque bueno, vamos a empezar a ver pues lo muy básico, que es pues introducción a los Balcanes, ¿no? ¿Qué son los Balcanes? Un poquito de su descripción geográfica y su cultura, algo de los países, algo de los antecedentes históricos de la región y pues los países que el día de hoy componen lo que denominamos Balcanes. Entonces, pues con eso es con lo que vamos a arrancar hoy para ir ahora sí que pues entendiendo un poquito, pues primero que nada, ¿qué son los Balcanes, no? Yo creo que esa es Ujú. nuestra primera parte a entender el día de hoy. Entonces, pues, arrancamos. ¿Eh? No quiere arrancar. Arrancamos, ahora sí quiso. ¿Eh? Y bueno, pues, la región geográfica, ¿no? Situada en la península balcánica, precisamente, una península en forma de media luna, que se extiende al mar Mediterráneo. De hecho, pues corre bastante paralela a, a Italia, que es la península vecina, ¿no? Eso es la región de los Balcanes. Obviamente, pues siendo una península, se encuentra rodeada de mares por tres de sus lados y hace frontera con el mar Adriático, con el mar Jónico, ¿no? Este, con el Egeo y con el mar de Marmara y el mar Negro, ¿no? Esto hizo de la región, pues una región privilegiada, ¿no? Eh, Aquí, esto de acá, es lo que fue conocido como la ruta de los cereales. Este, y pues fue obviamente un camino importantísimo en la antigüedad. Entonces, pues primero que nada, la ruta de los cereales que cruza por la península para conectar con el Mar Negro, ¿no? Y entonces también es el paso marítimo por Asia y el Mediterráneo, ¿no? Además, es la zona en donde desembocan la ruta de la seda también, ¿no? Y bueno, pues aquí está el puente entre Europa y Asia, ¿no? El puente entre Oriente y Occidente, que pues es obviamente desde los tiempos más antiguos una región importantísima por el paso de mercancías de Europa a Asia y de Asia a Europa. En la antigüedad mucho más de Asia a Europa, desde luego. Entonces, pues es una península que se encuentra en una zona privilegiada, en una zona muy importante por los mares que la rodean y por el comercio que pasa por ahí, ¿no? Al norte, la península limita con el río Danubio, ¿no? Y con los ríos Sava y Kupa, donde, bueno, pues hace frontera claramente con Europa. Digo, la península de los Balcanes es territorio europeo, obviamente, ¿no? Pero pues ahí hacia el norte, digamos que es la entrada al resto de Europa y precisamente pues corta en el río Danubio. Um, Hacia el este, pues la península balcánica tiene un pedacito de Turquía, ¿no? Y claro, el resto de Turquía está en territorio asiático, ¿no? De hecho, Turquía, pues no es un país europeo, solo tiene un pequeño pedacito en Europa, ¿verdad? Y se une por los estrechos de los Dardaneos
y el Bósforo. Al oeste están los Alpes Dináricos, que es lo que separa del interior del mar Adriático, del mar Adriático, perdón, y finalmente, bueno, pues ahí enfrentito, pues está la península italiana, ¿no? En el sur es una zona de muchos ríos, el río Vardar, el río Struma, que son ríos que desembocan en el Egeo y que son ríos navegables, ¿no? Lo que también pues facilita el acceso hacia la zona central de la península y pues esos ríos son la principal ruta de comunicación este, de norte a sur de la península. Esa es nuestra zona de estudio de este curso. Eh, los Balcanes históricamente ha sido un punto de encuentro de diversas culturas y de diversas civilizaciones. Este, durante su historia, pues toda esta convergencia cultural que la ha hecho una zona muy multiétnica, que le ha dado una riqueza histórica increíble, ¿no? Pues se debe precisamente a su ubicación entre Europa Occidental y Europa Oriental, lo que pues obviamente ha facilitado un muy amplio intercambio cultural en toda esta región. Desde los tiempos más antiguos podemos hablar de los Balcanes. De hecho, los primeros registros humanos en la península balcánica datan más o menos de 110.000 años antes de Cristo y probablemente sean los registros humanos más antiguos del continente europeo, obviamente. Este, digo, el Homo sapiens en África no tiene más que 10.000 años más. El Homo sapiens en África es del 120.000 este, antes de Cristo. Entonces no tiene más que 10.000 añitos más, ¿no? Y pues probablemente sean los primeros asentamientos humanos en Europa. Incluso excavaciones modernas han encontrado pueblos que practican la agricultura en la región balcánica más o menos hasta el 6000 antes de Cristo, lo que probablemente también sean los primeros vestigios de agricultura en la región europea y las ciudades más antiguas en la región europea. Entonces, desde la más remota antigüedad, pues es este territorio que da el paso entre Asia y Europa, viniendo el hombre de África, pues su ruta natural para llegar a Europa hubiera sido por los Balcanes y los descubrimientos arqueológicos recientes, pues parece que así así lo confirman, ¿no? Además, pues es la cuna de la cultura griega, desde luego. Eh, Grecia moderna está en la península de los Balcanes y la Grecia antigua nació en las islas del Mar Jónico, en, en las orillas de los Balcanes, ¿no? Y bueno, en realidad la Grecia antigua, como se expandió a una gran cantidad de ciudades, pues tuvo ciudades en toda la región balcánica, también en muchos otros lugares del Mediterráneo, por supuesto, pero entonces, pues tiene una influencia importantísima de la civilización griega. Por supuesto, también tiene una influencia importantísima de la civilización romana. De hecho, después de Italia, las primeras zonas de expansión de la todavía República Romana en ese momento, pues fue la costa de los Balcanes, porque
pues como veíamos en el mapa, les quedaba a tiro perfecto desde Italia cruzar a los Balcanes, ¿verdad? Entonces, pues fue de las primeras zonas de expansión romana. Tiene una importantísima herencia bizantina, ¿no? La capital bizantina, Constantinopla, pues está en ese puntito de convergencia, precisamente la moderna Estambul, que tiene esta característica de ser una ciudad que tiene un pedazo en Asia y un pedazo en Europa. Ahí nació el Imperio Bizantino, y por supuesto la influencia griega, la influencia bizantina, la influencia romana son importantísimas en la región de los Balcanes, ¿no? La cristianización llegó al territorio de los Balcanes probablemente por ahí del año 46 después de Cristo. O sea que también es de las primeras regiones que empiezan a cristianizarse, es la zona por la que el cristianismo empezó a abrirse camino hacia Europa, y el primer evangelizador de los Balcanes es San Pablo, el primer evangelizador de los Balcanes. Luego, dado su influencia bizantina, pues también tiene una clarísima influencia del cristianismo ortodoxo. Y pues para rematar, trae toda la cultura de los pueblos eslavos, turcos, albaneses y otras muchísimas etnias que han habitado la región, ¿no? Algunos tan antiguos como los griegos o los romanos, o más antiguos como los ilirios y los tracios, de los que vamos a hablar más ampliamente después, ¿no? Otros pues más ubicados a partir de la Edad Media, como es el caso de los eslavos o de los turcos, y también pueblos como los albaneses, cuyos orígenes están completamente perdidos en el tiempo y en el espacio, y pues no queda claro de dónde provienen los pueblos albaneses. Eh, Obviamente, por la misma posición geográfica, como dijimos, pues tiene también la característica de que históricamente es un área disputada por las potencias. Es un área que fue peleada por todos los imperios de la historia, y que pues formó parte de muchos de estos imperios, ¿no? Han sido objeto de conflictos y conquistas, de divisiones territoriales a lo largo de los siglos, por supuesto, ¿no? El, el, el primer gran imperio de la humanidad es el imperio de Alejandro Magno, y nace en los Balcanes, parte de los Balcanes para conquistar todo lo que en su momento fue el mundo conocido. Después, Roma, inmediatamente después de dominar Italia, pues le echó el ojo a esa región por los dominios marítimos que representaba, y pues por todo el crecimiento que se puede dar a partir de esta zona hacia el continente asiático, como habíamos visto. Cuando el Imperio Romano se fragmentó, la región eslava, claramente de influencia helénica, claramente de influencia griega, pues queda dentro del ámbito del Imperio Bizantino, que tiene, todo el Imperio Bizantino tiene esta característica. El Imperio Bizantino es la parte es la parte helénica, es la parte griega de lo que fue el Imperio Romano. En cuanto Roma cae, en cuanto el Imperio Romano de Oriente cae, el Imperio Romano de Occidente empieza cada vez más claramente a buscar su pasado griego,
y a dejar su pasado latino y a entenderse más con Grecia. De hecho, el idioma oficial de la Roma oriental fue el griego y no el latín, como era el idioma oficial de Roma, ¿no? De la misma manera, pues después fue parte del Imperio Otomano, lo que trae también ahí un conflicto religioso importantísimo, porque entonces estamos hablando de que católicos, ortodoxos, musulmanes disputan la región balcánica, ¿no? Entonces, ha sido buscado por los imperios más importantes de su tiempo, ¿no? También el imperio de Venecia hizo lo imposible por dominar la región balcánica. Entonces, de hecho, pues ahí desemboca todo este conflicto entre tres imperios que vivieron al mismo tiempo, el imperio otomano, el imperio bizantino y el imperio veneciano, ¿no? La influencia de las potencias europeas como Austria-Hungría, ¿no? Que por supuesto el imperio austrohúngaro también tenía grandes intereses en los Balcanes y también fue su zona natural de expansión. Rusia también vio en los Balcanes su zona natural de expansión. El imperio otomano, desde luego, pues toda la región balcánica formó parte del imperio otomano, ¿no? Pero también inmediatamente le echaron el ojo Inglaterra y, y, y Francia. Hubo un momento en el que en el que la región balcánica pues se vuelve precisamente el centro de disputa entre Austria-Hungría, Francia, Inglaterra y Rusia, ¿no? Y cada uno pues busca su pretexto para eh, poder intervenir en la región. Entonces, pues desde la muy temprana antigüedad, cuando hablamos del primer gran imperio, que es el imperio de Alejandro Magno, hasta los muy recientes imperios austrohúngaro, otomano y Rusia, hasta la Segunda Guerra Mundial, vemos claramente cómo los Balcanes son una región de conflicto y de interés para para todas las potencias mundiales y para todos los grandes imperios de su época. Um, es una ruta comercial importantísima, ¿no? Su ubicación geográfica los convierte en la ruta de comercio entre Europa Occidental y Europa Oriental, el paso obligado al Mediterráneo, la zona obligada para cruzar hacia el continente asiático, ¿no? Los ríos Danubio, Sava, Vardar, así como las costas del Adriático y el Egeo, pues le dan una serie de fuentes fluviales importantísima, la vuelve una región sumamente navegable y muy importante para la navegación y el comercio mundial. Fue y ha sido un gran centro de intercambio de productos agrícolas, de productos minerales, de bienes manufacturados, de bienes culturales, de culturas, ¿no? Lo que claramente también ha contribuido a su desarrollo económico y a su papel como el puente entre diferentes regiones de Europa y de Asia. Posee una diversidad de recursos naturales muy importante, otra razón por la que siempre es una zona de disputa y de conflicto internacional, incluyendo minerales, bosques, tierras fértiles, grandes recursos hidráulicos, que también pues son motivo de guerras y de disputas, ¿no? Que han sido utilizados para el desarrollo económico y para el desarrollo militar de las potencias que lo han controlado en los diferentes momentos de la historia, ¿no? Y que pues, han convertido esta región en una zona tan disputada y tan importante.
Em, Hoy por hoy, incluso los recursos minerales de la región balcánica son muy importantes. Tiene una variedad enorme de minerales, incluyendo carbón, hierro, cobre, zinc, plomo, bauxita, este, todos ellos, pues, minerales muy importantes para diferentes industrias. La explotación de estos recursos pues ha sido una parte muy importante para la economía de la región, pero pues también ha sido un motivo de conflictos para para la región, ¿no? Especialmente, claro, a partir de la era industrial, pues se vuelve más notoria esta riqueza mineral increíble que posee la región balcánica, ¿no? Lo que hace que en la Edad Moderna también sea una zona de importancia y de interés mundial. Cuenta con bosques muy extensos y muy frondosos, lo que también lo convierte en un productor importante de madera y de productos forestales. Este, la industria maderera se ha vuelto muy importante en la región. Históricamente ha sido muy importante en la región, ¿no? Obviamente también ha habido recientemente pues preocupaciones claras sobre la deforestación y la gestión sostenible de los bosques para que la región pues siga teniendo esta riqueza en bosques y maderas que ha tenido históricamente, ¿no? Además de todos sus ríos navegables, que son fuentes fluviales importantísimas para el transporte de personas y de productos, también la otra característica de estos ríos, por supuesto, es que pues proporcionan agua y los convierte en una zona muy importante para la cultura y para la industria. La generación de energía hidroeléctrica en la modernidad es algo muy importante para la región de los Balcanes y desde luego el abastecimiento de agua para las poblaciones locales y para poblaciones europeas, ¿no? Y también ha sido importantísima en el cultivo de cereales, frutas, hortalizas. Es una de las regiones más importantes en la producción de olivos y de viñedos, ¿no? De hecho, el sustento de Grecia en su momento, pues fue el olivo. Y de hecho, de la Grecia moderna también es importantísima la producción de olivos, ¿no? La agricultura, por ende, es una parte importantísima también de la economía de la región, ¿no? Um, Genera gran cantidad de energía hidroeléctrica gracias a sus ríos, pero también tiene recursos como petróleo, gas natural y carbón, que ya habíamos dicho. Este, Petróleo y gas, y sobre todo el gas, pronto será uno de los problemas de abastecimiento importantes en el mundo, ¿no? De hecho, pues si el mundo no le ha podido complicar demasiado la vida a Rusia, es precisamente por su importantísima producción de gas natural, ¿no? Este, Entonces, pues la generación y exportación de energía también ha sido un sector importantísimo para los Balcanes. También ahora se preocupa por las fuentes renovables como la energía solar y eólica, ¿no? Y tiene montañas muy importantes, lo que es muy bueno para la generación de energía eólica, zonas altas con buenos vientos.
Recursos naturales marinos, pues por supuesto es una península y está rodeada de mar por tres lados, ¿no? Lo que obviamente pues tiene un desarrollo importantísimo en pesca y en mariscos, pero también en turismo costero. La pesca y el turismo son hoy por hoy de las actividades económicas más importantes de muchas regiones de los Balcanes. Y desde la antigüedad, como ya habíamos dicho, hasta la actualidad, pues son el escenario de muchísimos conflictos y de muchísimas guerras, ¿no? Debido a pues toda esta importancia estratégica de la que hemos venido platicando, ¿no? A toda esta importancia en cuanto a recursos y en cuanto a su situación geográfica. Entonces, pues, desde los tiempos más antiguos hasta nuestros días, pues tiene esta característica, como hemos visto, de pues ser una región muy importante por por su zona geográfica y por su riqueza en productos. Durante el periodo medieval y la Edad Moderna, cuando más conflictos se generará en la zona, obviamente, ¿no? Durante el periodo medieval y la edad moderna temprana, pues es el conflicto es el escenario, perdón, de los conflictos entre el imperio bizantino y el imperio otomano. También, por supuesto, esto la convierte en la región del paso de las cruzadas. Los caballeros cruzados pues tenían que cruzar por los Balcanes. Y aunque el objetivo de los cruzados en teoría era, era Jerusalén, pues la zona balcánica en muchas ocasiones se convirtió en escenario de los cruzados, ¿no? En la Cuarta Cruzada, claramente el objetivo se desvía hacia el Imperio Bizantino. En 1204, los cruzados toman la ciudad de Constantinopla. Se les olvida por completo que su guerra es contra, es contra el Islam y que su objetivo es ay, perdón, pero tengo una tos que no se me quiere quitar por nada, ¿no? Y su objetivo es Jerusalén, y pues se quedan ahí en los Balcanes y se quedan en la región y aprovechan para tomar para tomar Constantinopla, primera vez que Constantinopla es tomada en 1204. Ahí también pues está una de las batallas más significativas, que es la batalla de Kosovo en el año de 1389. En esta batalla de Kosovo, las fuerzas serbias, lideradas por el príncipe Lazar Krevaljovic, perdón, se enfrenta a los otomanos, que están dirigidos por el sultán Murad I. Muchísimas de las guerras, la mayoría de los enfrentamientos entre el imperio bizantino y el imperio otomano, pues se dará precisamente en en esta región de los Balcanes, ¿no? Y aunque históricamente la cronología histórica del mundo, pues en realidad es muchísimo más compleja de lo que los libros de historia o de lo que las escuelas nos pueden mostrar. Entonces, pues
Este periodo de conflicto entre el Imperio Bizantino y el Imperio Otomano, en realidad, claramente al mismo tiempo, ya está empezando a involucrar una serie de pueblos nuevos, como serán los búlgaros, como serán los serbios, ¿no? El Imperio Bizantino, mientras era atacado por el Islam y el Islam se iba comiendo todos los territorios bizantinos a gran velocidad, también al mismo tiempo se enfrentaba con Bulgaria, ¿no? Realmente Bulgaria aparece por primera vez en el mapa en los años 850, cuando por primera vez se crea un estado búlgaro dentro de, dentro de las propias fronteras del Imperio Otomano y entonces del Imperio Bizantino, perdón, y entonces el Imperio Bizantino en su época ya de decadencia, en sus periodos finales, en realidad su conflicto no es únicamente con el Islam. El Imperio Bizantino de repente es aplastado por un lado por el Islam, pero por otro lado por los búlgaros, y también empiezan a aparecer los serbios, Bulgaria, Serbia, Valaquia, Moldavia, aparecen en las mismas épocas que el Imperio Otomano está peleando y está entrando a los territorios bizantinos. De hecho, en realidad, básicamente, los otomanos le quitan toda la parte asiática al imperio bizantino, pero luego lo que acaba de matar al Imperio Bizantino es el surgimiento de búlgaros, serbios y, 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 y valacos, culturas a las que después también, por supuesto, se va a comer el imperio otomano, que como lo estuvimos viendo hace todavía poquito, ¿verdad? Pues entra por la región de los Balcanes y llega a las puertas de Viena, ¿no? Que es donde finalmente para el avance del Islam en territorio, en territorio europeo, ¿no? Y entonces esta región balcánica ya perteneció al imperio de Alejandro Magno y trae toda su influencia helénica, ya perteneció al imperio romano, donde tomó toda su influencia romano, toda su influencia latina, fue parte importantísima del imperio bizantino, donde se cristianizó y a partir del cisma de Oriente y Occidente, del cisma de 1056, pues los territorios balcánicos quedan mucho más claramente bajo la influencia del cristianismo ortodoxo griego. Desde los Balcanes se inicia la evangelización de Moldavia y desde los Balcanes se inicia la evangelización de Rusia, ¿no? Lo que hermana claramente a los pueblos eslavos con con los rusos y lo que en su momento le dará el pretexto a Rusia para tener sus narices metidas en los Balcanes, ¿no? Precisamente la defensa de los eslavos y la defensa de los eslavos es lo que ocasionará que Rusia se involucre en la Primera Guerra Mundial y de hecho, pues es el conflicto de los Balcanes lo que ayudará claramente a mundializar la guerra, ¿no? Es parte del Imperio Otomano, lo que le deja toda esta influencia del Islam. ¿Sí? Al mismo tiempo es la primera zona que se independiza de el Imperio Otomano, precisamente por todo este nacimiento de los diferentes nacionalismos eslavos, albaneses, griegos, que son pueblos con un peso histórico muy importante y que pues empiezan a despertar en estos procesos de nacionalismo que pues tienen un origen importantísimo en la región balcánica.
¿no? Decíamos la guerra de la batalla de Kosovo, ¿no? Que pues es la guerra que marcó el inicio del dominio otomano en los Balcanes. ¿Sí? Por supuesto, el asedio de Constantinopla en la región de los Balcanes, 1453, cuando finalmente los otomanos conquistaron la capital bizantina, ¿no? Poniendo fin al imperio bizantino y consolidando su control sobre la región, ¿no? Otro dato histórico interesante de toda esta época, por supuesto, ¿no? Es, bueno, nosotros estamos hablando de una guerra entre el imperio bizantino y el imperio otomano. Si nosotros buscamos en un mapa el imperio bizantino, pues el imperio bizantino es una región Vale. extremadamente, extremadamente grande, ¿no? Este, pero um, ya para estos momentos de, de, del final del imperio, para estas épocas de la caída, en realidad los Balcanes ya se convirtieron en una región multiétnica y multicultural, y este estado, este imperio bizantino del que estamos hablando en su último enfrentamiento con el imperio otomano y esta caída de Constantinopla, en realidad para este momento el imperio bizantino es uno de los múltiples estados balcánicos desde desde la Edad Media. Claramente los Balcanes empezaron este proceso de fragmentación y esta aparición de muchísimos pueblos. En 1453 queda Constantinopla en la región balcánica con un pedacito de la costa, que es lo que en realidad sobrevive al final del Imperio Otomano, pero ya renacieron los pueblos ilíricos, ya renació ya renació Grecia, ya los pueblos griegos tomaron partes importantes en los territorios y existen como estados independientes del Imperio Bizantino, los eslavos se ubicaron en sus zonas. Entonces, pues ya para el final del Imperio Bizantino, los Balcanes tienen una geografía que es mucho más que ser parte del Imperio Bizantino. A partir del siglo XIX, muchos países balcánicos empiezan a luchar por su independencia y por su soberanía frente a este dominio otomano, ¿no? Este, pero, ¿por qué? Pues porque precisamente ya traen todo este concepto histórico arcaico que les dio identidad nacional en su momento y que ahora en el siglo XIX pues despiertan estos conceptos nacionalistas y por eso los Balcanes son de los primeros países que empiezan a luchar por su independencia y por su soberanía frente al dominio otomano y frente a otros imperios vecinos que han ido surgiendo, ¿no? Este, en estas épocas se vive la Revolución Serbia de 1804 a 1835, ¿no? Que buscaba precisamente estos conceptos de autonomía y de autocontrol de los pueblos, que son conceptos, que son conceptos nuevos. Denme un segundo. Ok. Um, la guerra greco-turca será otro conflicto importantísimo en en la región en 1821, 1832. Los Balcanes
recién, bueno, conforme se van independizando de el imperio otomano, empezarán a entrar en otro tipo de conflictos nacionales. Grecia será también de los primeros países, de hecho, Grecia es el primer país balcánico que se independiza del imperio otomano. Y después de la caída del Imperio Otomano, también todavía volverá a tener un conflicto con los turcos, que empezarán a disputar toda esta región de los Balcanes, todas las regiones griegas y todas las regiones de Asia, de Asia Menor, pues tienen esta característica que los pueblos griegos y los pueblos turcos estuvieron conviviendo en toda la región durante larguísimos periodos de tiempo. Y luego, pues vendrá el conflicto entre turcos y griegos por acomodarse en sus diferentes zonas, en sus diferentes regiones. Desde luego es muy difícil separar la historia de los Balcanes de la historia de Asia Menor, sobre todo la historia antigua. En la historia moderna ya es otra cosa muy diferente, puesto que en la historia moderna ya claramente es Turquía un pedacito de la península balcánica, cuando en realidad Turquía está ya claramente establecido en Asia. Entonces, los Balcanes se quedó con los pueblos europeos, serbios, bosnios, kosovares, croatas, con los griegos, y los turcos pues más bien ya se encaminaron hacia la región asiática, ¿no? Pero bueno, estábamos en esta guerra greco-turca, que es pues lo que lleva a la independencia de Grecia, que decía es el primer país de la región balcánica que se independiza del Imperio Otomano y que implica la creación del Estado griego moderno. Y a partir de ahí vendrán las guerras de independencia de Bulgaria, de Montenegro, de Serbia, que pues contribuyeron a la desintegración final del imperio otomano. Luego, curiosamente, estos pueblos existirán por separado durante durante una buena parte de la historia. Tendremos un imperio serbio, tendremos un pueblo búlgaro, ¿no? En otra época serán obligados a unificarse y a crear pues uniones ficticias que veremos nacer en Yugoslavia y que veremos nacer en Checoslovaquia, que luego nuevamente se convirtieron en uniones imposibles, ¿no? Y de hecho estas uniones forzadas del siglo XX generarán las guerras eh, más violentas y con más grandes odios raciales de la historia de finales del siglo XX, ¿no? Es impresionante la capacidad y la velocidad a la que vuelve a levantarse los Balcanes, pero en la década de los 90, las guerras balcánicas y los odios étnicos, pues eran lo que claramente estaba marcando la vida y marcó durante mucho tiempo la situación de estas regiones y pues creó una cantidad impresionante de estados entre comillas nuevos, porque si nosotros lo analizamos a lo largo de la historia de los Balcanes, en realidad son estados que ya habían existido previamente, que luego se les obligó a unificarse bajo los imperios en algún momento y después bajo nuevos países independientes, pero uniendo a eslavos con croatas, con checos, con serbios, que después pues tenderán a una nueva desintegración. Durante las dos guerras mundiales, pues fueron territorio importantísimo
¿no? Fueron una región crucial que estuvo en disputa, era una de las áreas más importantes de obtener control. La Primera Guerra Mundial, de hecho, pues podríamos decir que surge en los Balcanes, ¿no? Surge a partir de la problemática balcánica, precisamente. Este, y sí, inmediatamente vemos a los involucrados que son Austria, que son el Imperio Austrohúngaro, peleando contra Rusia y contra Francia y contra Inglaterra, ¿no? Y los alemanes que se unirán inmediatamente al Imperio Austrohúngaro, pero el conflicto entre Austria-Hungría y, y, y Rusia son los Balcanes. La razón de intervenir de Francia es los Balcanes. Y el conflicto que desencadena toda la guerra son los Balcanes. La Segunda Guerra Mundial no estará tan concentrada en los Balcanes como es el caso de la Primera. La Segunda Guerra Mundial se concentra más entre Francia y Alemania, pero también inmediatamente aparece la importancia de dominar y controlar las regiones balcánicas, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial fue invadida y dividida por las potencias del eje, Alemania, Italia, y Bulgaria, ¿no? Enfrentó muchísimas luchas partidistas y diferentes movimientos de resistencia. Fue uno de los puntos de choque entre la rivalidad entre las ideologías del fascismo y el comunismo, ¿no? Que influyeron obviamente en los conflictos y en las alianzas en la región, ¿no? Que llevó a cambios geopolíticos muy importantes después de la guerra. Es cuando aparece la mencionada Yugoslavia, la mencionada Checoslovaquia. Perdón, Checoslovaquia es parte del conflicto por el que se inicia la Segunda Guerra Mundial. O sea, finalmente en este territorio que Alemania considera indispensable para su existencia, pues está una parte importante de los Balcanes. Eh, por supuesto, una diversidad étnica muy grande, ¿no? Con grupos como serbios, croatas, bosnios, albaneses, macedonios, montenegrinos, búlgaros, turcos, griegos y otras muchas minorías que se mueven que se mueven en la región. La riqueza étnica ha sido una de las cuestiones de mayor complejidad en la región balcánica. Y pues como lo mencionábamos claramente, ¿no? Con esta guerra de la década de los 90 del siglo pasado, ¿no? En donde los odios étnicos resurgen con una brutalidad impresionante, en donde aparecen nuevamente campos de exterminio, este, ¿por qué? Porque el odio étnico es sumamente marcado. Una región en donde en territorios muy pequeñitos hay una diversidad de etnias y de idiomas impresionantes, ¿no? Este, toda esta diversidad étnica se va desarrollando pues a lo largo de los siglos de intercambio cultural. Al ser esta región que está entre Asia y Europa, con toda esta conectividad de ríos y mares, pues la convirtió en una zona de cruce de todo tipo de migraciones, conquistas, y pues va creando este mosaico tan complicado de identidades étnicas en la región.
Este, las rivalidades étnicas en los Balcanes pues surgen al mismo tiempo por la competencia de los recursos y de los territorios de la región, ¿no? Por la pelea de derechos políticos que cada una de las minorías quiere, quiere buscar. Si el final del siglo XX está claramente marcado por este nacimiento de los nacionalismos, el siglo XIX, perdón, el siglo XX por este desarrollo y por estas guerras de odio que se dan en los Balcanes, y el siglo XXI por esta necesidad cultural, lingüística, de identidad tan fuerte que ha ido surgiendo, no en los Balcanes, en Europa y en el mundo en el mundo entero, ¿no? Esta necesidad de distinción de la minoría, esta necesidad lingüística, idiomática, étnica, religiosa, ¿no? Que lleva al conflicto de todas las etnias y de todos los lenguajes, ¿no? Olvídense de los Balcanes, llevando esta problemática a España, en donde ahora hay quien pretende que en el propio Senado español se discuta en 5 idiomas diferentes, porque son los idiomas. ¿No? Los Balcanes pues viven también toda esta guerra por recursos, por derechos políticos, por reconocimiento cultural, por los derechos a un territorio que cada uno de los grupos étnicos y lingüísticos va, va peleando, ¿no? Lo que pues generan tensiones impresionantes entre serbios, croatas, bosnios, albaneses, que son los que se intensificaron terriblemente durante los conflictos de la década de 1990 que llevaron a la desintegración de Yugoslavia, ¿no? Pero que llevaron también a conflictos que intentaron exterminar, ¿no? Los mismos serbios en una guerra de exterminio contra los croatas, en tensiones entre albaneses y macedonios, ¿no? Este, áreas territoriales en conflicto, si le pertenecen a una o a una o a otra etnia, ¿no? Por ejemplo, en la región de Macedonia del Norte hay áreas con una población albanesa muy importante, ¿no? Y entonces estos grupos albaneses empiezan a cuestionarse sobre si estas regiones deben o no deben pertenecer a Macedonia, ¿no? Este, el conflicto entre Rusia y Ucrania afuerita de los Balcanes, ¿no? Pero el conflicto entre Rusia y Ucrania es un poquito de pan con lo mismo, ¿no? Los ucranianos y los rusos que viven en Ucrania, pues que se cuestionan si entonces estos territorios ucranianos en donde vive una mayoría rusa deben de pertenecer a Ucrania o deben de pertenecer a Rusia, ¿no? Los albaneses pues discuten ahora sobre si las regiones de Macedonia del Norte, en donde hay claramente una población albanesa considerable, pues deberían pertenecer a la misma, a Macedonia del Norte o deberían de pasar a pertenecer a Albania, ¿no? No creo que hayamos terminado de ver las guerras, las guerras étnicas y las guerras
por estos pedacitos de tierra que probablemente empiecen a resurgir en no demasiado tiempo, ¿no? En Macedonia del Norte, ciudades como Tetovo, Gostivar, Debar, que son de mayoría albanesa, ¿no? Entonces, pues tenemos el conflicto o sobre llevar estas regiones a pertenecer a Albania o sobre darles a estas regiones un estatus de autonomía, ¿eh? Para que no vayan a ser gobernadas por macedónicos, ¿verdad? Cuando ellos son cuando ellos son albaneses, ¿no? El reconocimiento de la identidad albanesa en estas áreas. Eh, Igual, ¿no? En esta autoidentificación étnica, pues también tenemos entonces tensiones entre albaneses en Macedonia del Norte, que se identifican como albaneses étnicos, que buscan proteger sus derechos, que buscan proteger su cultura, que buscan proteger su lengua, ¿no? Que buscan ser reconocidos, respetados y protegidos como como una minoría étnica, ¿no? Um, por otro lado, algunos macedonios pues sostienen una visión de su identidad nacional, ¿no? Que enfatiza su herencia eslava y que entonces quieren buscar mantener la integridad territorial y cultural del estado macedonio, que mantiene su herencia eslava y su herencia helénica, y entonces no quieren bajo ninguna circunstancia permitir que estos grupos minoritarios busquen pues estos procesos de independencia o de autonomía. Entonces, ahí tenemos nuevos focos de conflicto, ¿no? Un foco de conflicto muy importante entre albaneses y macedonios, ¿no? En donde en donde Macedonia del Norte pues busca defender su integridad territorial, mientras que los grupos albaneses buscan regiones autónomas en donde ellos puedan vivir en base a su cultura, a su lengua, etcétera. Este, y a esto le sumamos, por supuesto, todo el conflicto religioso, que ya habíamos dicho, pues claro, el cristianismo ortodoxo, el catolicismo y el islam, pero además con la existencia de otras comunidades religiosas minoritarias. ¿No? La influencia de la iglesia, la ortodoxia también, la iglesia ortodoxa, a su vez, ha tenido sus propias separaciones internas, o más que separaciones internas, no tienen un, no tienen un líder único como es el caso del papado, ¿no? Entonces tenemos a la iglesia ortodoxa serbia, a la iglesia ortodoxa griega. Este, Ambas, pues, con dominios importantes en esta región, con sus pequeñas diferencias litúrgicas y culturales, y que al mismo tiempo, pues, pelean por ser la influencia importante en diferentes territorios, ¿no? Al mismo tiempo, pues, la Iglesia Católica Romana, el Islam sunita, este, y otras denominaciones,
que pues se vuelven importantes y que también son una pelea continua en la identidad cultural y política de la región. Este, Aparentemente cada vez le queremos dar menor importancia a la religión, y cada vez hablamos más del derecho, a la libertad religiosa y a la libre creencia, pero simultáneamente la religión vuelve a ser en el siglo XXI uno de los temas importantes de conflictos y de nacionalismos, ¿no? Surgiendo estas identidades religioso-nacionalistas, ¿no? En donde se defiende la religión porque se entiende como una parte de la identidad cultural de una etnia o de un pueblo, así como el idioma se, se, se considera una parte indispensable de la identidad cultural del pueblo, pues la religión también. Y entonces veremos, bueno, estamos viendo y veremos con más fuerza el resurgir de los conflictos religiosos en el siglo XXI. Entonces, todas estas rivalidades étnicas, religiosas, toda esta identidad tan conflictiva de los pueblos balcánicos, pues han ido creando esta región del mundo, pues mucho más compleja de lo que pareciera, ¿no? Y en un territorio muy pequeñito vemos una multidiversidad impresionante, ¿no? Que pues generará claramente todo tipo de conflictos y de opiniones y de problemáticas al futuro, ¿no? Ahí mismo vamos viendo la formación de partidos políticos, de movimientos nacionalistas, de divisiones territoriales, ¿no? La política, por supuesto, va tomando estas banderas lingüísticas, culturales, religiosas, de, 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 de minorías, y por ende va peleando por las diferentes divisiones territoriales, ¿no? Tensiones étnicas y religiosas, ¿no? Que pues obviamente van afectando toda la relación en estos pueblos y van afectando terriblemente la integración regional y van afectando terriblemente los esfuerzos de reconciliación después de un periodo de conflicto. Difícilmente las guerras étnicas de los 90 están están realmente superadas, ¿no? Este, por supuesto que no están realmente superadas, y el conflicto étnico y el conflicto religioso sigue siendo un hervidero en la región balcánica, que lo sigue convirtiendo en este momento en una de las zonas más complejas del planeta, ¿no? Eh, su influencia histórica cultural, o sea, todos los pueblos que han desfilados por ahí, ¿no? Que ya vimos, pues la influencia romana, antigüedad clásica, ¿no? Cuando pues formó parte del imperio romano, y por supuesto los romanos dejaron su legado significativo en técnica, en términos de arquitectura, ingeniería, legislación, lengua, cultura general. eh, Fueron los primeros constructores de grandes ciudades, ¿no? De la influencia romana nacen, por ejemplo, la ciudad de Singindum, que hoy es Belgrado, Sirmium, que hoy es Semskra, Salona, que hoy es Solín, ¿no? Aparece la infraestructura de carreteras,
de baños termales, de acueductos, que empieza a ser el primer punto de cohesión entre estos pueblos, ¿no? La cultura griega fue importante en la región, pero la cultura griega, aunque claramente expande un estilo cultural, una ideología, unos grupos específicos, los dorios y los jonios y los eolios como portadores de esta cultura, pero no genera una unificación cultural territorial. Los pueblos griegos se caracterizaron siempre por el concepto de ciudad-estado separadas y unidas únicamente por el comercio. Roma no, Roma sí empieza a generar este concepto de carreteras, acueductos, baños termales, convivencia interétnica en toda la región de los Balcanes, ¿no? Entonces, la importancia de la influencia romana, la influencia bizantina, cuando el imperio romano cae, la región balcánica cae bajo la influencia del imperio bizantino, con Constantinopla como su capital, ¿no? Con la propagación del cristianismo ortodoxo y todo el sistema arquitectónico bizantino. El arte religioso cobra una importancia enorme en el territorio y toda la región balcánica está llena de iglesias bizantinas, de mosaicos con este con este estilo artístico, ¿no? La construcción de iglesias y monasterios ortodoxos en toda la región, ¿no? Como la iglesia San Saba en Belgrado, el monasterio de Studencia en Serbia, el propio Monte Athos, ¿no? Que sigue existiendo como una entidad importantísima y que nos muestra el poder que tuvo y tiene la, la religión ortodoxa en la zona, ¿no? Los Balcanes son un escenario importantísimo en las guerras iconoclastas, ¿no? Que son estas guerras de concepto religioso en el que se discute si deben o no deben ser venerados los íconos, ¿no? Venerados entre comillas, o sea, el catolicismo no permite la veneración de un ícono, ¿no? Sino como la representación de la divinidad, claro está, ¿no? Pero, pues, incluso los iconoclastas buscaban la desaparición de todas las imágenes que que dejen de existir como tales las imágenes. Estas guerras religiosas se dieron en la región balcánica de una manera importantísima. Cuando el cristianismo se convirtió en religión obligatoria del Imperio Romano y entró con una fuerza espectacular en la región oriental bizantina, los Balcanes se convertirán en el escenario de muchísimas de las herejías, ¿no? El cristianismo arriano, el cristianismo, ay, eh, con todas las herejías, muchísimas de las herejías, muchísimos de los concilios del cristianismo que fueron terminando con estas herejías, pues tienen su nacimiento, su discusión e incluso sus concilios marcadamente en la región balcánica, ¿no? Eh, Ahora, el hecho de que estas creencias que hayan sido catalogadas como heréticas por los diferentes concilios y que por ende hayan sido prohibidas y perseguidas por la iglesia, tampoco implicó su desaparición. Y su influencia otomana desde el siglo XIV hasta el siglo XIX.
que también deja una huella muy profunda en la religión, ¿no? Y que también deja una huella muy profunda en la arquitectura, en la gastronomía, en la música, en el arte, en la lengua, ¿no? Por supuesto, la construcción de mezquitas históricas sumamente importantes, ¿no? O de palacios, como la mezquita de Bayezid II, que está en Estambul, o la fortaleza de, de Calamegdan, que está en Belgrado. Y la influencia veneciana, ¿no? Porque Venecia también está interesadísima en la región de los Balcanes, ¿no? Es la zona por donde se moviliza el comercio. La flota bizantina propiamente fue la flota veneciana. El imperio bizantino como tal nunca pudo desarrollar una flota propia, no tuvo una cultura marítima importante y en realidad fueron protegidos y defendidos por la flota veneciana, ¿no? Entonces, la importancia y la influencia de Venecia también se va a dejar venir sobre los Balcanes, especialmente, claro, en la costa adriática, ¿no? En las áreas de Dalmacia, en partes importantes de la actual Croacia y Montenegro. Y entonces también los Balcanes traerán una mezcla de arquitectura veneciana renacentista. Desde luego, toda la región de los Balcanes fue importantísima para la presencia de puertos marítimos venecianos. Las flotas de Venecia se estacionaron en toda la región de lo que es, de lo que fue Iliria, ¿no? En toda la parte del mar Adriático que ve hacia Italia, ¿sí? No, la ciudad amurallada de Dubrovnik es claramente una ciudad de una muralla con características de la arquitectura veneciana, ¿no? En las costas de Montenegro, Kotor, Budva son ciudades con clarísima influencia veneciana. ¿No? Y pues todo este sincretismo cultural, ¿no? Toda esta mezcla, pues que crea eso, ¿no? Se entrelaza en un sincretismo cultural, en un sincretismo cultural que va tomando partes, que va tomando pedacitos, que va tomando conceptos de cada uno de los pueblos, de cada una de las culturas que influenciaron en esta región y las va unificando una cultura que pretende entenderse en una cultura balcánica, pero que al mismo tiempo tiene toda esta subdivisión étnico-lingüística tan importante. Um, ¿No? Pero en la cultura balcánica, en la historia balcánica, pues nos encontramos todos los elementos, romanos, bizantinos, otomanos y venecianos, ¿no? Que al mismo tiempo se van fusionando con una serie de tradiciones locales y regionales, porque no hay una unidad balcánica, más que cuando forzosamente fueron unificados. Eh, Vemos este sincretismo en la arquitectura de iglesias ortodoxas con elementos otomanos, en la cocina, que combina claramente la cocina del Mediterráneo, pero con las especias orientales, en la música, que también trae una mezcla folclórica interesantísima entre la música tradicional europea y diferentes ritmos de Oriente. Algunos monumentos históricos específicos que nos muestran esta, eh, um,
Hay algunos, perdón, hay muchos monumentos históricos específicos que nos muestran esta mezcla cultural, desde luego, ¿no? El renacimiento balcánico es otro factor importantísimo dentro de todos estos conceptos, ¿no? Ese periodo en el que los Balcanes empezaron a renacer intelectual, artística, culturalmente durante los siglos XVIII y XIX, empezó a florecer el deseo de los nacionalismos y los aires independentistas, que está muy relacionado con el Renacimiento europeo, ¿no? Y que busca culturalmente revitalizar todas las tradiciones culturales, literarias, artísticas, que se mezclan y se confunden en esa región, que luego se confundió y se centró también en la promoción de la identidad nacional, el resurgimiento del interés por la historia y la literatura de cada uno de los pueblos, de los pueblos balcánicos, ¿no? Y claro, como implica siempre este concepto renacentista, al mismo tiempo con la difusión de un conocimiento científico y filosófico de estos pueblos. Entonces, surgen una serie importantísima de movimientos literarios que contribuyen a la formación de esta identidad cultural balcánica, ¿no? Aparece un movimiento literario serbio que se conoce como el romanticismo serbio, ¿no? Que busca eso, celebrar la cultura, la historia, la lengua de los serbios. No me deja cambiar, ¿no? El Renacimiento Nacional Búlgaro, otro movimiento literario y cultural que busca la preservación de la identidad búlgara, que busca promover la lengua y la literatura búlgaras, ¿no? Y que se manifiesta también en la pintura, la escultura, la arquitectura. Artistas y arquitectos balcánicos que se inspiran en el arte clásico, en el renacimiento europeo, pero que buscan esta incorporación de su propia cultura, de sus motivos locales, de sus obras propias, ¿no? Eh, que implica este renacimiento, desde luego, un auge arquitectónico importantísimo. Entonces se busca eso, la construcción de edificios, iglesias, monumentos que reflejen la identidad cultural y la identidad religiosa de la región, creando sus propios aspectos artísticos que los diferencien del resto de los pueblos europeos, pero que al mismo tiempo los diferencien entre sí. ¿No? Este renacimiento balcánico, pues, fortalece el sentido de pertenencia, el orgullo por la herencia cultural y nacional, la promoción de la lengua y la literatura y el arte nacional. Este, um, que, bueno, pues se sigue notando en la actualidad, pues cómo se va generando todo este mosaico del arte balcánico, ¿no? Y cómo de ahí van surgiendo los movimientos culturales y políticos posteriores que buscarán la independencia y la afirmación de todas las identidades nacionales. Entonces, todo este conflicto nos lleva a una geografía muy compleja, ¿no? En donde pues aparecen estados muy pequeñitos, aparecen estados grandes, desde luego, pero aparecen estados muy pequeñitos, ¿no? Y a una gran cantidad de pequeños países que ahora tienen que convivir
en esta región balcánica, ¿no? Y con este concepto que decía, países que existieron en la antigüedad, dejaron de existir, volvieron a existir, ¿no? O algunos nacieron en épocas muy modernas, se les obligó a convivir en un solo país en otros momentos determinados. Vamos a ver cuáles son pues estos principales países de los Balcanes, que son los países de la actualidad, desde luego, ¿no? Pero que, bueno, ya después, durante el desarrollo de todo el curso, pues iremos viendo cómo cada uno de ellos va naciendo, cómo cada uno de estos pueblos va llegando, se va integrando dentro de la cultura balcánica y cómo cada uno de estos países, pues en su momento fue pidiendo su identidad propia, su lenguaje, su territorio, su bandera, su ejército, sus costumbres, ¿no? Su arquitectura, su literatura, su cultura, y cómo probablemente este mosaico no necesariamente ha terminado de formarse. Los países balcánicos de hoy, pues tenemos Serbia, ¿no? Que está en la región central de los Balcanes, que tiene una historia muy rica y muy compleja durante la Edad Media. Serbia es uno de estos países que existió en la época medieval, dejó de existir, se le obligó a formar parte de otros países y finalmente exigió y consiguió su renacer, ¿no? Eh, pero hubo reino serbio, ¿no? Que alcanzó su apogeo en el siglo XIV, bajo el reinado de Stefan Dusan, ¿no? En el siglo XIV existía ya claramente un reino serbio. Después, en el siglo XIX, Serbia es uno de los países que pelea por su independencia del imperio otomano. Es uno de los países que pelea por su propia identidad claramente en el siglo XIX, pero luego lo convierten en parte del reino de Yugoslavia, ¿no? Este, y después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tras la desintegración de Yugoslavia en la década de los 90, pues Serbia volverá a buscar su propio renacimiento y volverá a buscar tener su propio país y su propio territorio, pero eh, pues con muchísimos conflictos étnicos, ¿no? Que llevarán a guerras también en esta década de los 90 entre Serbia, Bosnia, Kosovo, puesto que cada una de estas etnias pues va pidiendo su propia identidad y su Croacia en el noroeste balcánico, que también tiene una historia que se remonta hasta la época romana y que después renace claramente en la época medieval. ¿No? Ya existe una identidad croata desde las épocas de la antigua Roma. En la Edad Media, ¿no? Este pueblo croata, pese a tener su propia identidad, pues estuvo bajo la influencia de los diferentes imperios y los diferentes reinos, pero hay una identidad croata desde el Imperio Romano. Hay un reino de Croacia desde la Edad Media, que después será absorbido por un imperio austrohúngaro, y que nuevamente después de la Primera Guerra Mundial también se le integrará a un reino yugoslavo y por ende también durante la década de los 90 declarará su independencia, se sumará a estas guerras violentísimas de la época de los 90, que finalmente generará esta independencia croata, que es separando
de Yugoslavia, pero también se está separando de Serbia. O sea, para cada uno de estos pueblos ir generando su identidad propia. Bueno, no ir generando, ir recuperando su identidad propia, ¿no? Bosnia-Herzegovina. Bosnia-Herzegovina sigue teniendo esta situación de ser un país multicultural, ¿no? De seguir siendo un país que sigue estando marcado por una diversidad étnica y religiosa, que estuvo bajo el dominio de muchos reinos y de muchos estados. En su momento existió el reino de Bosnia, ¿no? Luego fue absorbido por el imperio otomano. En el siglo XX, Bosnia y Herzegovina formaron parte de Yugoslavia. Y después, nuevamente, la guerra de los 90, con todos sus conflictos étnicos religiosos, que finalmente desintegraron Yugoslavia y llevaron a la creación de un Estado, pero de un Estado que sigue siendo un país multicultural. El propio nombre, ¿verdad? Bosnia y Herzegovina. O sea, no es no es una sola etnia, no es una sola cultura. Montenegro, ya en la costa del Adriático, ¿no? Que también tiene sus orígenes en el reino de Dukla de la Edad Media, que tuvo su periodo de independencia como principado, pero fue un principado independiente en el siglo XIX, que después se unió al reino de Serbia, que después formó parte de Yugoslavia, ¿no? Y pues hasta el 2006 finalmente declara su independencia de Serbia. La geografía balcánica se sigue moviendo en los inicios del siglo XXI, por lo que nada nos garantiza que no se siga moviendo próximamente, ¿no? Finalmente, 2006 declara su independencia de Serbia y se convierte en otro país independiente. Albania, región suroeste de los Balcanes. Albania tiene una historia antigua larga, 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 ¿no? El propio origen de los albaneses lo vamos a ver en la discusión de los pueblos prerrománicos, ¿no? Los primeros pueblos, los pueblos más antiguos que aparecieron en la región balcánica son Iliria y Tracia. Eh, Actualmente se discute, muchos historiadores discuten, los propios albaneses buscan sus orígenes y se discute si los albaneses son descendientes de los propios ilíricos o si son un pueblo tan arcaico como los ilíricos, pero diferente de ellos. El pueblo ilírico y el pueblo tracio aparecieron en la región balcánica en el tercer milenio antes de Cristo. O sea, son pueblos sumamente, sumamente arcaicos, ¿no? Entonces, Albania, los actuales albaneses, pues pelean precisamente esta pertenencia a los pueblos más arcaicos de la región balcánica, ya sea como descendientes de los ilirios o como un pueblo contemporáneo de los ilirios. El albanés moderno, historia, perdón, el idioma, también tiene orígenes muy complejos entre las lenguas indoeuropeas y una diferenciación bastante clara con los demás idiomas. Entonces, esta diferenciación es lo que hace, pues, entenderlo probablemente como un pueblo
diferente a los pueblos arcaicos a los pueblos arcaicos de los Balcanes, ¿no? Y entonces, bueno, pues entre descendientes de los ilirios o simplemente un pueblo tan antiguo como los ilirios. Mantuvo su identidad cultural y lingüística, también por eso el albanés es un idioma diferente a todos los demás idiomas de la zona. ¿No? En el siglo XX declaró su independencia y se convirtió en una república. ¿No? En la era comunista, Albania experimentó un régimen totalitario bajo el liderazgo de Enver Hoxha, este, en una Albania comunista, desde luego, y desde 1990 pues ya logra claramente una transición hacia la democracia y hacia la integración europea, ¿no? Albania estuvo bajo la órbita rusa desde los antiguos zares hasta la Rusia comunista. Eslovenia, en la parte noroeste de los Balcanes. También la historia de los eslovacos, la historia eslovena, se remonta hasta la época del imperio romano. Claramente, digo, pues desde su nombre, ¿verdad? Eslovenia, los eslovacos pertenecen a los pueblos eslavos. ¿No? Los pueblos eslavos que empiezan a aparecer ya más hacia la época de de la desintegración romana, ¿no? Pero Eslovenia precisamente pues tiene es uno de los pueblos eslavos más tempranos dentro del imperio romano, aparece ya claramente esta identidad eslovenia. ¿No? Crean un reino, el reino de Carnicola, dentro del imperio romano. Después de la Primera Guerra Mundial, Eslovenia se une al reino de los serbios, croatas y eslovenos. Este es el que después se convierte en Yugoslavia. Y por ende es otro de los pueblos yugoslavos que en 1990 declara su independencia y se convierte en un país independiente, miembro de la Unión Europea. Macedonia del Norte. Macedonia del Norte también es un pueblo con una historia arcaica, ¿no? De la parte sureste de los Balcanes. Tiene una historia que se remonta hasta la antigua Macedonia. Macedonia del Norte no es la antigua Macedonia. Eh, Macedonia, la antigua Macedonia, está dentro de los territorios de la actual Grecia, ¿sí? Pero la antigua Macedonia ya claramente hacía su colindancia con Macedonia del Norte. De hecho, Filipo se casa con Olimpia y el territorio que gobierna el padre de Olimpia es precisamente la actual Macedonia del Norte. Entonces, pues sí, por eso remonta claramente su historia hasta las épocas de la más antigua Macedonia. Los macedonios, ni los del sur ni los del norte, son pueblos eslavos. Los macedonios pertenecen a su propio pueblo, a su propio origen. De Macedonia salió el imperio de Alejandro Magno, que promueve toda la cultura griega helenística, pero en la antigüedad griega, los propios griegos no consideraban griegos a los macedonios.
¿no? Macedonia eh, toma la cultura griega, eh, toma las tradiciones griegas, unifica su mitología a la mitología griega, y por eso los reyes macedónicos se consideran descendientes de Hércules. Y de ahí, pues Alejandro Magno tomará este concepto de divinidad durante la época del imperio de Alejandro Magno, ¿no? Que desde Macedonia dominó toda la región asiática hasta los territorios de la actual India. Entonces el pueblo macedónico ubica sus orígenes en esas épocas de la antigua Grecia, sin ser ni griegos ni eslavos. Sin ser ni griegos ni eslavos, después de la Guerra Mundial también se unió al reino de los serbios, croatas y eslovenias, o sea, a Yugoslavia, ¿no? Y en 1991 declaró su independencia de Yugoslavia. Y en 2019 cambió su nombre a Macedonia del Norte, después precisamente de una disputa con Grecia. Entonces, pues la riqueza histórico-cultural de los Balcanes, pues sí es una historia de una antigüedad impresionante, ¿no? Vamos a remontarnos en el curso, desde luego, hasta los pueblos prerrománicos, los ilirios y los tracios, para ir entendiendo cómo se va generando todo este mosaico cultural macedónico, eh, y cómo pese a que perteneció a múltiples imperios unificados, en realidad, pues siempre fue este fascinante eh, mosaico de culturas y de etnias que fueron llegando, que se fueron quedando, y que lo convierte por eso en una región tan interesante de Europa y en una de las zonas más productivas de ¿no? Entonces, lo que vamos a ir viendo a lo largo de este curso, pues es cómo se van generando todas estas convivencias, todas estas identidades, cómo llegan las diferentes religiones, ¿no? Desde los ilirios, los tracios, que obviamente hay sus propias religiones politeístas, que luego son absorbidos por la cultura griega. La cultura griega también súper compleja en sí misma. Vamos a ver elementos de arte tracio, de arte ilírico, que realmente los podríamos perfectamente confundir con elementos de la antigua Grecia. Cómo se da esta contaminación cultural, la aparición después de dorios, jonios, eolios, ¿no? La llegada del cristianismo a partir del imperio romano, el establecimiento de la ortodoxia, la obligatoriedad del cristianismo que rompe con esta libertad religiosa que había tenido el imperio romano y que había llevado a Roma a un mosaico de dioses impresionantes. La posición estratégica del comercio mundial. Entonces, todo eso es lo que pues iremos poquito a poco desenvolviendo durante el curso, ¿no? El siglo XIX, que ya dijimos, pues trae el despertar de todos los nacionalismos a nivel mundial, y por supuesto, pues los Balcanes con su increíble mosaico cultural, pues no son la excepción a este despertar de los nacionalismos del mundo. Y entonces, pues la caída del Imperio Otomano, la caída del Imperio Austrohúngaro, la colindancia de los imperios en esta región, ¿no? Las guerras mundiales, ¿no? ¿No? La Primera Guerra Mundial, por lo menos, pues es claramente nacida a partir de la problemática balcánica.
Austria, Rusia, Francia, Inglaterra, se aferran a sus intereses en la región. Por supuesto, al mismo tiempo, cada uno de estos países utiliza el pretexto o étnico o religioso, ¿no? Por eso Rusia se declara defensora de los eslavos y de los ortodoxos. Inglaterra se declara defensora de los judíos. Y Francia entonces dice, pues entonces yo defiendo a los católicos. Eh, su parte también, como después de la Segunda Guerra Mundial, pues se convierte en uno de los puntos peligrosos de la Guerra Fría. Y la década de los 90 del siglo XX, en donde se da el resurgimiento de todas estas culturas y pues finalmente la ruptura, ¿no? Y luego pues la reconstrucción de la paz, ¿no? ¿Mm? Maravillosa, sí, como queda los Balcanes finalmente, pues maravillosamente reconstruidos y aparentemente en paz, ¿no? Aunque pues es muy difícil pensar que la historia de los nacionalismos y de los reacomodos geográficos realmente se haya, se haya terminado. Ese es el supermosaico cultural que vamos a tratar de desenvolver en estas 8 o 9 clases, depende de la cantidad de información que vaya sacando, porque luego me quedan demasiado largas y prefiero algunos temas darles un poquito más. Pero bueno, estas 8 o 9 clases en los que pues vamos a desenrollar todo este conflicto de los Balcanes, ¿no? Eh, hoy, pues como clase introductoria, pues no había mucho más material que meter para no meternos de lleno en la historia. Entonces, perdón si hoy me quedo un poquito corto en tiempo. Y luego en otros temas, pues me quedo un poquito largo en tiempo, ¿verdad? Pero pues eso también como lo podemos dividir. Ya la próxima clase quiero que arranquemos con la historia. Ava Madrid, de Orlando, uno más. ¿No? Como pues irán apareciendo los pueblos prerromanos. La próxima clase nos vamos sobre todo el periodo de la antigüedad, o sea, los pueblos prerromanos, el imperio romano, el imperio bizantino y la cristianización de la región. Entonces, pues espero hayamos logrado una buena introducción a lo que es este mundo balcánico. ¿No? Y pues, aunque hoy me quedo un poquito corto en tiempo, perdón, pero pues ahorita sería todo para poder arrancar con la estructura, para poder ver ya después toda la historia que nos vamos desde los pueblos prerrománicos hasta la actualidad. ¿Sale, vale? Pues Sí, hoy perfecto. Profesor, está bien. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Que se componga, Gracias. profesor. Sí, sirve que descanse su voz. Sí, esta maldita tos no me quiere dejar.